ya les hablé de los factores de riesgo, les hablé de la ley de Laplace. Bien, y vimos que cómo se clasificaban los ACV hemorrágicos que representan el 20% de todos los eventos vasculares cerebrales. Se clasificaban en hematomas intraparenquimatosos espontáneos, hemorragia subaracnoidea y los isquémicos secundariamente transformados en hemorragia, en forma espontánea o por efecto de la terapéutica, como por ejemplo la trombólisis. ¿De acuerdo? Los hematomas intraparenquimatosos espontáneos, ya lo vimos, ocurren por ruptura de microaneurismas de Charcot-Bouchard, esos que se producían por la hipertensión arterial crónica y que producían una degeneración hialina de la capa media que terminaba en esos microaneurismas. Eso se daban en arterias de mediano calibre, arterias perforantes corticales. Esas arterias son ramas de otras más grandes que transcurren entre las circunvoluciones, y si la ruptura ocurre en el parénquima, se tratará de un hematoma intraparenquimatoso espontáneo, mientras que si ocurre mientras transcurren por las circunvoluciones, es decir, en el espacio subaracnoideo, se tratará de una hemorragia subaracnoidea, que ya vamos a ver enseguida. Hay situaciones en las cuales se pueden dar ambas condiciones, hematoma intraparenquimatoso y hemorragia subaracnoidea. ¿De acuerdo? Bien. Los hematomas intraparenquimatosos espontáneos, creo que ya cuando vimos tomografía vimos un par, tienen forma de un elipsoide, son más o menos homogéneos, tienen determinadas localizaciones, que ya la vamos a ver, 6 localizaciones para ser más preciso, y tienen un volumen variable. De hecho, hay una fórmula que se puede usar a partir de cortes tomográficos para calcular el volumen del elipsoide. Esto tiene importancia porque se ha visto que si el volumen es mayor de 70 centímetros cúbicos, en localización supratentorial van a ser potencialmente inductores de coma. ¿Sí? Y por ende probablemente va a haber que tomar una conducta que no necesariamente implica drenarlo al hematoma. De hecho, vamos a ver que solamente en muy pocas situaciones, los hematomas intraparenquimatosos espontáneos se operan. ¿Ah? Bien, entonces más de 70 centímetros cúbicos de volumen son inductores de coma, y más de 35 si están en estructuras infratentoriales. En este caso, si se encuentran, por ejemplo, en el cerebelo, se van a operar siempre porque el cerebelo está posterior, se puede acceder y además corren el riesgo de comprimir el tronco encefálico. Hasta ahí me van siguiendo. Bien, ¿cuál es la clínica que van a dar estos hematomas? Ya vimos un poco cómo era la clínica del ACV isquémico, ¿sí? Si era supratentorial, en territorio cerebral anterior, media, posterior y de tronco encefálico.
Ahora, cuando el ACV, salí de ahí, me está rompiendo los papeles la gata. No, cuando el hematoma en la misma localización que los infartos va a dar la misma clínica, pero va a ser mayor. Salí, bájate. No, pero va a ser mayor por varios motivos. No va a ser tan limitada la clínica, tan precisa, porque se dice que estas lesiones dan un patrón medio matemático. Yo, viendo el déficit, puedo predecir el tipo de lesión que es, dónde va a estar. No obstante, acá va a ser más abarcativa la clínica de la lesión. ¿Por qué motivo? Uno, porque el hematoma es un proceso expansivo, agudo, de rápida instauración, y que va a generar una reacción refleja de vasoconstricción a la vuelta del hematoma, con áreas de isquemia importantes. Además, la sangre es proconvulsivante, no tanto la sangre, sino el hierro de la hemoglobina, y va a irritar, y todo hematoma que se da intraparenquimatoso en situación supratentorial, yo debo hacer profilaxis con anticonvulsivante. ¿De acuerdo? Ese efecto de compresión y lo súbito de la instalación hace que dé más clínica en la misma localización que lo que daba el infarto equivalente. Por otra parte, se han determinado 6 ubicaciones más o menos precisas que cuando las veo me permite saber que es un intraparenquimatoso espontáneo y no, por ejemplo, una ruptura de aneurisma o un tumor sangrante. Estas localizaciones van a ser cabeza de caudado, putamen, tálamo, hemisférico córtico subcorticales, o sea, superficiales córticos subcorticales, cerebelo y tronco. Bien, ¿cuál va a ser la conducta que voy a seguir ante un hematoma intraparenquimatoso espontáneo? Bueno, las medidas generales de protección cerebral. Si el score de Glasgow es bajo, ese paciente debe ser intubado, colocado en coma farmacológico y ventilado mecánicamente. Pero, además, yo debo hacer anticonvulsivantes, como ya lo dije, y pedir laboratorio urgente observando o determinando cómo está la hemostasia, si hay alteraciones de coagulación, si hay plaquetopenia, o si ese paciente, peor aún, venía antiagregado o aún peor, anticoagulado. Yo debo revertir esa anticoagulación lo más rápido posible, porque lo más probable es que el hematoma siga creciendo y sea de pésimo pronóstico. De hecho, los intraparenquimatosos espontáneos en pacientes anticoagulados dan una mortalidad global del 60%, 60%, muy alta. Entonces yo debo corregir eso lo más posible. El paciente debe mantenerse un poco hipertenso para garantizar la perfusión cerebral. ¿Cuándo se van a operar o cuándo se van a intervenir quirúrgicamente? Bueno,
Si el hematoma es grande y es superficial, córtico, subcortical, de más de 70 centímetros cúbicos, inductor de coma, se puede hacer una craniectomía y eventualmente evacuarlo o extraer lo más que se puede del hematoma. Muchas veces ya está coagulado y lo que se saca es como una gelatina, una cosa negra como petróleo, no es sangre líquida. ¿De acuerdo? Si es profundo y tiene un volumen considerable, lo que se puede hacer es lo que se llama un desplaquetamiento. ¿En qué consiste? Bueno, en sacar una plaqueta, un pedazo del hueso de la calota, hacer un corte en estrella de la dura madre y volver a cerrar el cuero cabelludo. De modo que el cerebro tenga espacio para expandirse. Eso se puede hacer sin, o sea, no estoy tocando el cerebro, simplemente estoy modificando la cavidad que era rígida, inextensible, en una cavidad plástica. Eso le va a dar espacio a expandirse al cerebro, con lo cual va a haber menos sufrimiento cerebral. ¿Me entienden? Bien, el desplaquetamiento entonces es otra opción. Si se encuentra en cerebelo, aunque no sea importante el volumen, recuerden que son solo 35 centímetros cúbicos lo que puede tolerar las estructuras infratentoriales sin ser inductor de coma. En ese caso se va a operar siempre por el riesgo de compresión del tronco encefálico. Bien, ahora vamos a pasar a ver lo que denominamos hemorragia subaracnoidea. Vamos a pasar. Bueno, se ve bien ahí. Hemorragia subaracnoidea. ¿Qué sería la hemorragia subaracnoidea? Entonces la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo. La incidencia es de aproximadamente 10 casos cada 100.000 personas por año. No es muy frecuente. Ya vamos a ver las causas, pero de acá, de movida, les tengo que decir que hay dos causas principales de hemorragia subaracnoidea: las traumáticas y las espontáneas. Es muy importante que determinemos si es o no traumática, porque el pronóstico, la evolución, el tratamiento son totalmente distintas en la hemorragia subaracnoidea traumática. ¿Por qué se produce la hemorragia subaracnoidea traumática? Presten atención. Se va a producir casi siempre asociado a un hematoma subdural. Es decir, hubo un traumatismo, hubieron ruptura de las arterias, de las venas, perdón, que transcurren, porque recuerdan que el subdural es sangrado venoso, en el espacio subdural, y debido al trauma también se puede haber roto la aracnoides, ¿sí? O sea,
al romperse el aracnoide, la sangre que está en el espacio subdural puede pasar al espacio subaracnoideo y mezclarse con el líquido cefalorraquídeo allí. Mezclarse en el espacio subaracnoideo. Esto es importante porque en este caso no hubo rotura arterial y tengo un pasaje pasivo de sangre del subdural al espacio subaracnoideo. Y puede pasar al revés también. El líquido cefalorraquídeo va a pasar al espacio subdural y se va a mezclar con la sangre. Una vez que la sangre esté en contacto con el líquido cefalorraquídeo, va a circular con él. No siempre, no siempre. A veces también se asocia a contusiones hemorrágicas, aunque no tan frecuentemente. Ya cuando veamos trauma, vamos a ver cómo son las contusiones hemorrágicas cerebrales. No siempre es tan fácil saber o determinar si hubo o no trauma causante de la hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque cuando se produce la hemorragia subaracnoidea no traumática, la espontánea, ocurre una pérdida en el 60% transitoria del conocimiento. Y supongamos la siguiente situación, una chica que viene manejando una moto sin casco y que de repente, debido a la ruptura de un aneurisma, la hemorragia subaracnoidea, pierde el control, se cae y se golpea la cabeza. Puede que uno crea y que haga además un subdural, puede que uno crea de que ha sido traumática, o sea, primero vino el trauma, después el hematoma subaracnoideo, cuando en realidad fue al revés, primero vino la hemorragia subaracnoidea, perdón, y después vino el trauma. Es decir, no siempre es tan fácil de dilucidar. Como habían visto, acá a nivel del polígono de Willis, acá, van a ver sangre en la cisterna peritroncal. También van a ver sangre en las circunvoluciones, un poco más arriba. Bueno, esto que ven acá es una arteriografía. Ahí se ve un aneurisma. Esto es el tronco basilar, las arterias vertebrales, el tronco basilar. Acá se van a dividir en las cerebrales posteriores y justo aquí hay un aneurisma que pudo haberse roto. Bueno, es una patología grave con alta mortalidad. De los pacientes que se internan, entre el 20 al 40% van a fallecer, van a ir al óbito. Incluso entre un 8 o un 15% antes de internarse. Los que sobreviven, muchos van a quedar con secuelas, ¿no es cierto? Y van a tener reducción en la calidad de vida. Bueno, entre las causas, habiendo explicado y ya las causas traumáticas, veamos las causas espontáneas. Perdón, ¿no? Voy a bajar un poquito esto, a ver si lo ve mejor ahí. Perdón, ¿no? Estoy haciendo un reajuste. Bueno, entre las causas vamos a tener, en primer lugar, la ruptura de aneurismas.
Generalmente en arterias no de pequeño calibre, sino arterias más bien gordas. Por ejemplo, un aneurisma que puede estar en la comunicante anterior, en la comunicante posterior, puede estar en cualquiera de las arterias cerebrales, anterior, media, posterior, puede estar en la carótida o incluso en el tronco basilar. Estos aneurismas van a ser ya congénitos. También las malformaciones arteriovenosas es una causa muy frecuente a tener en cuenta, las MAV, malformaciones arteriovenosas, que son ovillos de capilares que conectan vena con arteria. También tumores que sangran, ¿no es cierto? Disección de arterias intracraneales, el uso de drogas como anfetamina, cocaína, que me van a producir aneurismas micóticos y por émbolos sépticos generalmente de las válvulas cardíacas, por el uso sobre todo de jeringas contaminadas. Bueno, incluso el simple abuso de drogas, aunque no sea de tipo inyectable, también pueden producir rupturas arteriales. Bueno, cuando se produce, ¿se ve acá? Sí. Cuando se produce la ruptura de un aneurisma, se transfiere la presión arterial a la presión intracraneana, es decir, la presión de perfusión cerebral prácticamente cae bruscamente. Recuerden, la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la presión intracraneana. Si la presión intracraneana aumenta mucho en forma súbita porque se transfiere la presión arterial al espacio subaracnoideo y directamente al encéfalo, eso me va a producir una pérdida transitoria del conocimiento hasta que se restablece la hemodinamia intracraneana. Esto va a ocurrir más o menos en un 60%. Va a haber alto riesgo de muerte o daño irreversible cerebral. De hecho, los aneurismas rotos son la principal causa de muerte súbita en personas jóvenes, muy jóvenes, digamos. Bueno, debido a esto puede ocurrir vasoespasmo, puede ocurrir resangrado o complicaciones quirúrgicas. Bueno, la fisiopatología, otra de las cosas que ocurre es que las arterias sanas que se encuentran, digamos, que pasan por la zona donde hay sangre, donde se rompió el aneurisma, como no les gusta la sangre, van a producir vasoconstricción y eso va a producir áreas de isquemia en estos territorios de las arterias sanas que pueden producir infartos secundarios. Bueno, ya vamos a ver un poco las complicaciones. Puede producir alteraciones hipotalámicas, como secreción inadecuada de hormona antidiurética, aumento del factor natriurético atrial, puede haber paro respiratorio, puede haber aumento del tono simpático con crisis hipertensiva. Bueno, veamos un poco cómo es la clínica. Fíjense en acá, estoy aplastando una cabeza y eso un poco le dice cuál es el síntoma eje. A ver, ¿cuál es el síntoma eje? ¿Cuál es? ¿Qué ven ustedes acá?
Cefalea. Bueno, ¿es una cefalea cualquiera? Ay, me duele un poquito la cabeza. No, se define como una cefalea de instauración súbita e intensidad extrema. ¿Saben lo que es intensidad extrema? Si ustedes le preguntan, decime uno, un dolor apenas, 10 insoportable, le van a decir 9 o 10. ¿Y cuándo comenzó? Ya acaba de comenzar, o comenzó, digamos, a mí no me dolía en absoluto la cabeza y de golpe un dolor insoportable como si me hubieran pegado un mazazo en la cabeza. Así es la clínica. Cefalea de intensidad extrema e instauración súbita. ¿Entienden? No es cualquier cefalea. ¿Y qué podemos tener junto con esto? Podemos tener signos meningios, rigidez de nuca en un 45%. ¿Por qué? Porque se produce irritación meningia por la presencia de sangre. Entonces, síntomas meningio con rigidez de nuca en un 45%, náuseas y vómitos en un 75%, vértigo, fotofobia. En el 65% va a haber alteración del nivel de conciencia, que en un 50% va a ser transitoria y en un 15% directamente va a quedar en coma el paciente. Defectos visuales, visión doble, también podemos tener con mucha frecuencia. Pueden haber paresias o parálisis por hematomas intraparenquimatosos secundario al sangrado por trastornos isquémicos transitorios en el territorio relacionado con el aneurisma. Paresias o parálisis por hematoma intraparenquimatoso secundario al sangrado por trastornos isquémicos transitorios en el territorio relacionado con el aneurisma. También pueden haber parálisis en los pares craneales. Si tenemos un aneurisma en la rama comunicante posterior, vamos a tener una paresia dolorosa del tercer par. Si tenemos un aneurisma en carótida interna por arriba del sifón, trastorno de campo visual, atrofia óptica, compresión del nervio óptico, del quiasma y a veces parecia del cuarto par. Si está más abajo, parecia del tercer par, es decir, antes que entre el peñasco, del octavo y noveno par, disestesia y dolor en las dos primeras ramas del trigémino. La rama comunicante anterior, hemianopsia bitemporal por compresión del centro del quiasma o parecia del cuarto par. Bueno, van a haber trastornos cardiorrespiratorios. El 17% va a tener pérdida de la conciencia seguido de paro respiratorio o respiración atáxica. Con esto le quiero decir que más o menos un 15% van a entrar en coma, muchos van a presentar trastornos respiratorios graves y muchos van a incluso a presentar parada cardíaca. Un 30% va a presentar taquicardia, arritmia, hipertensión, isquemia o necrosis miocárdica, fibrilación ventricular, bueno, o sea, trastornos extraneurológicos, vasculares, que ya vamos a ver cómo son. Bueno, vamos a ver un poco las clasificaciones. Hay tres escalas. Hay una escala que data de la década de los 60, la escala de Hunt y Hess. Escala de Hunt y Hess.
La escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos y la escala de Fisher. Vamos a ver, la escala de Hunt y Hess es puramente clínica. La escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos se basa en el score de Glasgow y en la presencia o no de signos de foco, mientras que la escala de Fisher es puramente tomográfica. Veamos la escala de Hunt y Hess. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Grado 1 está sintomático, leve cefalea y rigidez de nuca. Es muy difícil que tengamos un grado 1. Grado 2, hay cefalea bastante severa, rigidez de nuca y puede haber parecias de pares craneales. Grado 3, hay obnubilación, confusión y puede haber déficit motor. Grado 4, estupor, es decir, solamente reacciona al dolor. Puede haber hemiparesia, puede haber rigidez de descerebración y trastornos neurovegetativos. Grado 5, hay coma y rigidez de descerebración. O sea, es un grado muy grave ya. Esta es de la Federación Mundial de Neurocirujanos. Grado 1, un Glasgow de 15 sin déficit motor. Grado 1, Glasgow de 15 sin déficit motor. Grado 2, Glasgow 13 a 14, es decir, probablemente el paciente tenga un estado confusional, pero no tiene déficit motor. Grado 3, estado confusional con déficit motor. Grado 4, ya está estuporoso comatoso, un Glasgow de 7 a 12. Grado 5 puede estar directamente sin ninguna reacción, o sea, una depresión muy severa del sensorio, con o sin déficit motor. Luego tenemos la escala de Fisher, de acuerdo a la cantidad y localización de la sangre en la hemorragia subaracnoidea. Grado 1, no hay sangre detectable en la tomografía. Grado 1, entonces, este grado es muy difícil que se dé, porque esto ocurría cuando las láminas de sangrado estaban por debajo de la resolución de los tomógrafos. Con los nuevos tomógrafos, esto es muy improbable. Grado 2, yo veo disposición de sangre en el espacio subaracnoideo con láminas menor de 1 milímetro. ¿Sí? ¿Dónde voy a buscar? Y bueno, cisterna peritroncal, la llegada de las carótidas a nivel del polígono, también voy a ver el nivel de las circunvoluciones. Grado 3, hay sangrado con capas mayor de 1 milímetro, y grado 4 hay sangre en ventrículos. Cualquiera sea, si hay o no lámina de sangrado, no importa, pero si hay sangre en ventrículo, va a ser una hemorragia subaracnoidea grado 4. Bueno, ya les voy a contar un poquito. Bueno, acá tenemos, obviamente es una hemorragia subaracnoidea, esta es la arteriografía. Bien, ¿qué se debe hacer ante una hemorragia subaracnoidea? A ver,
si yo determino, estoy seguro de que es espontánea, empieza a correr una carrera en contra del tiempo. ¿Por qué? Bueno, es probablemente un aneurisma que se ha roto y por el mecanismo de hemostasia se ha formado un tapón fibrino plaquetario que lo ha tapado y ha dejado de sangrar. No obstante, este arreglo es transitorio. Eh, si yo le dejo suficiente tiempo, ese tapón fibrino plaquetario se va a disolver porque así está diseñado nuestro organismo, no permite que haya trombos en forma muy prolongada. Entonces, con el tiempo, esto se va a disolver y cuando se disuelva, va a volver a sangrar. Es decir, tenemos un riesgo cierto de resangrado. Si el paciente resangra, va a repetir la clínica. O sea, va a volver a presentar nuevamente una cefalea intensa, nuevamente nuevos déficits neurológicos. Y si ya era grave el primer evento, en el resangrado se puede morir directamente. ¿Y cuál es la tasa de resangrado? Bueno, la tasa de resangrado, que es la principal complicación, es, a ver, ya le voy a mostrar acá. El resangrado es la principal complicación, resangrado, pero también podemos tener el vasoespasmo y la hidrocefalia. ¿Cuál es la tasa de resangrado? Bueno, globalmente es un 1% diario. Es decir, en las primeras 24 horas o las primeras 48 horas, y prácticamente puede haber un 4 a 5% de pacientes que resangran. En la primera semana, aproximadamente un 10%, y en el primer mes, aproximadamente un 35%. Es decir, un 1% diario, mientras más tiempo transcurra, más probabilidad ocurre de que ocurra un resangrado. Entonces, ¿por qué le dije yo que se juega una carrera contra el tiempo? Porque yo lo que debo, si yo al paciente simplemente lo estabilizo y le doy de alta a la casa, y bueno, es cuestión de tiempo para que resangre. Si yo le doy 4 o 5 meses y el 100% habrá resangrado. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo reparar ese aneurisma o esa malformación. O sea, debo investigar qué se rompió, dónde se rompió una arteria y tomar una conducta intervencionista, generalmente es un aneurisma, y lo debo excluir al aneurisma. Anteriormente, hasta hace, digamos, ¿qué le puedo decir? 20 años, 15 a 20 años, los aneurismas se operaban, es decir, se realizaba una neurocirugía, se le abría la cabeza, primero con una arteriografía se determinaba dónde estaba ubicado el aneurisma, luego se abría la cabeza, se operaba, se lo encontraba el aneurisma, una neurocirugía de unas 7 horas, se le ponía un clic metálico, ¿no es cierto? Se lo desinflaba y bueno, y listo, solucionado el problema. Pero actualmente solamente se operan un 5% de los aneurismas, solo un 5%. ¿Y qué se hace con el resto?
Bueno, se los emboliza, es decir, se los tapa desde adentro. Una vez que yo determiné dónde se encuentra el aneurisma, lo voy a embolizar. Es decir, voy a mandar un catéter. Primeramente debo hacer la arteriografía, es decir, largar sangre mientras yo hago un montón de radiografías seriadas, hago una filmación con rayos X, un video pero hecho con rayos X en lugar de video convencional. Eso es una arteriografía, ¿eh? Una radioscopía, por medio de una radioscopía, que es una filmación con rayos X. Determino dónde está el aneurisma, se lo estudia, el tamaño, la forma, etc. Se determina que puede ser embolizable, se llega con un catéter allí, larga un coil de alambre que se desenrolla adentro del aneurisma, que está impregnado con drogas que son drogas que inducen la fibrosis del aneurisma. Entonces se va a fibrosar, va a dejar de ser un punto débil. O en otros casos se coloca un stent, o en otros casos se coloca un difusor de flujo, en fin, pero en un porcentaje importante se va a embolizar. Entonces, condición necesaria para embolizar es que yo sepa dónde está el aneurisma. Entonces, debo realizar una arteriografía. Para eso, debo usar contraste iodado generalmente. Pero acá tengo un problema, que es el vasoespasmo. El vasoespasmo es la vasoconstricción de arterias sanas y que cursa con suelta de catecolamina. Cuando se produce la suelta de catecolamina, se producen alteraciones extraneurológicas, alteraciones cardíacas, se puede producir taquicardia, hipertensión, arritmias graves que incluso pueden llegar al infarto agudo de miocardio. Infarto agudo de miocardio. ¿De acuerdo? Puede ser muy grave, incluso se puede morir, puede hacer una parada cardíaca el paciente debido a la suelta de catecolamina. Ese vasoespasmo aparece a partir de las 48 horas, no aparece inmediatamente y eso me da una ventana de tiempo donde yo debo realizar la arteriografía. Si el paciente cae en un servicio, inclusive el Hospital Padilla tiene un departamento de neurointensivismo intervencionista, donde hacen embolizaciones, pero también trombólisis para los ACV isquémicos, o caen en algún sanatorio que esté especializado en esto, puede ser el Modelo, la Clínica Mayo. Apenas entra, le hacen la tomografía, hacen un diagnóstico clínico, confirman que es una hemorragia subaracnoidea, inmediatamente lo van a mandar a la sala de cateterismo, en el cual van a colocar un introductor en la arteria femoral, en la ingle, van a ingresar con un catéter, van a realizar una arteriografía, van a ubicar el aneurisma, lo van a estudiar y en el mismo acto, con el paciente muchas veces despierto o levemente sedado, van a realizar
la embolización del aneurisma. Todo ese procedimiento puede durar 2 horas nada más. ¿Qué es lo que se debería hacer? Ahora, si caen a un lugar donde no existe este servicio, se determina que existe una hemorragia subaracnoidea, hay que llamar al especialista en hemodinamia para que le haga la arteriografía, hay que derivarlo para que lo embolicen, y si se demora eso más de 48 horas en hacer la arteriografía, no se la puede hacer por que el contraste iodado es inductor de vasoespasmo y hay que esperar hasta el día 14 con todo el riesgo de resangrado. Bueno, el resangrado mayor en los primeros 14 días, bueno, ya les comenté que más o menos en las 2 semanas un 15%, en el primer mes 30 a 35%. Se produce lisis del coágulo, aumento de la tensión parietal del aneurisma, ¿no es cierto? Caída abrupta de la PIP precipita el resangrado. El resangrado se debe sospechar, paciente con aneurisma no excluido, que presenta un aumento brusco de la cefalea, vómitos, depresión brusca del estado de conciencia, nuevos déficits neurológicos, convulsiones, coma con respiración atáxica, paro respiratorio, fibrilación ventricular. ¿Cómo confirmo un ataque? Comparándola con la inicial, viendo que hay nuevos resangrados. Para evitar esto, el aneurisma se debe excluir en forma precoz, lo antes posible. Si puede ser apenas se hace el diagnóstico, mejor. El vasoespasmo, por el contrario, es máximo entre el 7 y el 10º día, ¿no es cierto? Y generalmente no ocurre antes de las 48 horas. Para demostrar que hay vasoespasmo, generalmente puede ser por causas clínicas, a través de las arritmias cardíacas o directamente con un Doppler transcranial, demostrando que existe aumento de velocidad en las arterias cerebrales. Bueno, el vasoespasmo ocurre en las arterias sanas y puede dar lugar a, digamos, a infarto secundario por isquemia. Bien, Doppler transcraniano. La hidrocefalia. ¿Por qué se produce la hidrocefalia? Porque la sangre que circula con el líquido cefalorraquídeo a nivel del acueducto de Silvio, bueno, a cualquier nivel, digamos, puede bloquearlo porque se producen depósitos de fibrina, coágulos en este espacio subaracnoideo que directamente me bloquea la circulación. Yo voy a determinar con una tomografía donde me muestra agrandamiento de los ventrículos. Va a ser, por supuesto, mucho mayor si la hemorragia subaracnoidea es Fisher 4, o sea, si directamente tengo sangre en los ventrículos. También puede haber convulsiones hasta en un 26%, aumento en presencia de signos de foco o hematomas intraparenquimatosos asociados. Se cree que las convulsiones que se presentan precozmente luego del resangrado inicial están asociadas a un incremento de frecuencia del resangrado debido al aumento brusco de la PIC que suelen producir. Es decir, es muy común que durante la crisis convulsiva se produzca un resangrado.
la hiponatremia, niveles bajos de sodio, generalmente por compresión hipotalámica, secreción inadecuada de hormona antidiurética y aumento del factor natriurético atrial. Complicaciones cardiovasculares, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, fibrilación ventricular, necrosis miocárdica. Esto ocurre durante el vasoespasmo por la suelta de catecolamina. Bueno, eso es básicamente lo que quería que sepan. Lo demás es ya para manejo médico, digamos, tratamiento de la hidrocefalia. El conocimiento en la mayoría de lo que lo cautivan es una especie de moneda que se estima en mucho, pero que solo contribuye a nuestro bienestar en la medida en que se lo comunica. Sin ustedes que al escucharnos buscan profundizar sus conocimientos, el conocimiento no significaría nada para nosotros. ¿Le gusta la frase? Bueno, ¿sí o no? Hola, ¿están ahí? Más o menos, más o menos. Ah, No sí, les, pero está no buena, les está buena. gustó la frase. No, sí, sí, está buena. Nomás le decía para molestar. ¿Quién es Javier? No, no, David, David. Ah, David. ¿Por qué sos así, David? Y bueno, el trabajo te hace así. ¿En qué trabajás vos? Sí, somos compañeros, profe. Bueno, ya sé, pero el trabajo me... Ah, del penal, joven David, tenés razón. Bueno, ¿cómo anda Urquiza, David? Y medio ¿Bien? mal, profe, medio mal. Ahí Benjamín Paz se está echando a perder, cada vez se degradan más los internos, cada vez joden más. Cada vez ahora ya, yo quería, me gustaba la disciplina. Bueno, te dan demasiada pelota a los internos. Y vienen 700.000 a consultarte por tonteras, joven David. Bueno, ahora con esto terminamos el tema accidentes cerebrovasculares y ahora vamos a pasar a otro tema totalmente distinto, que es traumatismo eh, cráneo encefálico y raquimedulares. ¿Sí? Espérenme un poquito y ya... eh, eh, me bancan un segundo, voy al baño y ya seguimos, ¿sí?
Bueno, bueno, les cuento un poco qué es lo que vamos a ver ahora. El tema de traumatismos cráneoencefálicos y raquimedulares, yo podría directamente enseñarles cuáles son los mecanismos y las lesiones que se producen. Pero hay un pequeño problema. Yo antes hacía eso hasta que tuve un incidente, hubo un incidente con un alumno. Este alumno se llamaba Pablo Silva, estudiaba kinesiología, Pablo, como ustedes, y vivía en Aguilares. Recuerdo que un día viernes estuvimos en el hospital, en la época que íbamos a ver pacientes neurológicos antes de la pandemia. Esto que le voy a contar pasó hace más de 20 años al menos. Y 18 años. Resulta que en Aguilares se acababa la Cretina Kirchner, no sé si lo ubican, era presidenta y acababa de inaugurar el hospital de Aguilares con todos los bombos y platillos. Y este muchacho, mi alumno, había el día sábado, la última vez que lo vi fue ese viernes cuando estuvimos en la sala 12. El sábado volvía de la casa de su novia en moto y sufre un accidente grave con un traumatismo cráneoencefálico grave. Entonces va al hospital de Aguilares, de donde él vivía. ¿Y qué hacen en el hospital de Aguilares? Bueno, ven que estaba grave, lo suben a una ambulancia con el chofer y el camillero nada más. No le hacen lo que vamos a ver a continuación, el protocolo de ATLS. Cuando venían por Monteros, veía que el chico ya se cortaba, entran al hospital de Monteros, no lo quieren recibir, siguen y fallece mientras pasaban por Achelar. Se llega muerto al hospital Padilla. Viendo un poco lo que pasó con este chico, yo decido dar nociones de ATLS y TRIACE. Considero que todo personal de salud, gente como Pablo y Lucas, que están relacionados, por ejemplo, o cualquier otro, lo que ustedes van a hacer, kinesiólogos, muchos van a ser licenciados, debemos conocer por lo menos cuáles deberían ser los cuidados iniciales del paciente politraumatizado. Si ustedes vieron la película Hasta el último hombre, que trata de un objetor de conciencia que incluso estuvo en la batalla de Iwo Jima, que fue una de las más cruentas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como él cumplía la función de paramédico.
o médico, como le dicen, y salvaba vidas, literalmente. Ya ahí se había visto de que después se vio bien en las guerras sucesivas, en la guerra de Corea y sobre todo en la guerra de Vietnam, que fue entre 1966 y 1973, una guerra, bueno, en ese periodo estuvo involucrado en Estados Unidos, pero la guerra venía de antes, más dura como 30 años. Ahí observaron algo, que si un soldado era herido, ya sea por armas de fuego, por granadas o lo que fuere, en el frente, si demoraban una hora en trasladarlo, en esa hora el 90% fallecía y solo el 10% sobrevivían. Pero si entrenaban a una persona, y no es precisamente lo que se muestra ahí en la película Hasta el último hombre, sino que el entrenamiento actualmente del paramédico, que es un simple soldado que se capacita capaz que 6 o 8 meses en forma intensiva, si este soldado recibe durante la primera hora atención en el campo de batalla, sobrevive hasta la evacuación, hasta la primera hora, el 90% y se muere el 10%. Exactamente se invierte la estadística. Así es que después el ATLS, que significa Acute Traumatic Life Support, que significa tratamiento inicial del politraumatizado, o sea, tratamiento del traumatismo agudo con riesgo de vida sería. Bien, entonces la TLS, que es ese protocolo, todos deberíamos tener una noción. Si ustedes presencian un accidente de tránsito, hay alguien tirado en la calle, ¿no es cierto? Se debe seguir el protocolo de la TLS. Yo esto, cuando cursaba medicina, siempre me preguntaba, pero nunca me lo enseñaron, qué se debe hacer. Bien, lo que se debe hacer sigue una mnemotecnia que es muy difícil de recordar. ¿Cuál es la mnemotecnia? A, B, C, D, E. ¿Qué significa cada uno? La A, acá debe estar, el A, B, C, D, E. Acá está. A, B, C, D. A significa airway, es decir, vía aérea. A de vía aérea en inglés, airway. Vía aérea permeable, eso es lo que significa. B, breathing, es decir, respiración. C, circulation, circulación. D, disability, es decir, déficit. E, expositivo o exposición. ¿Ah? El ABC se lo debe hacer por lo menos el ABC. El D también se puede hacer en el sitio del accidente y el E generalmente se lo hace en el hospital. ¿Sí? Bien. ¿Cómo viene esto? Airway, vía aérea permeable. Yo, si me dan un minutito, antes de seguir, voy a buscar unos videos que tengo y les voy a mostrar porque es sumamente importante.
Yo tengo una X también, profesora, antes del ABCD. ¿Qué es la X? En la X dice control de sangrado, es lo primordial. Mm, y eso está en la C. Ya vamos a ver. Y este es un protocolo internacional que lo dictan quiero ver alguna con paciente. Están usando un video. Observamos la vía aérea en que introducimos nuestro tubo orotraqueal, observamos cómo pasa a través de la epiglotis y de las cuerdas vocales. Y ya lo vemos en posición, ahora le... Bueno, a continuación vamos a